Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, y a los que nos estáis viendo por YouTube también, bienvenidos. Y vamos a comenzar este estudio y vamos a hacerlo en primer lugar leyendo en nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 11, 21, 10. capítulo 10, versículo 21, hasta el capítulo 11, versículo 10. Éxodo, capítulo 10, versículo 21, hasta el capítulo 11 y versículo 10. Dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeréis aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido en gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sirvienta que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bien, pues hasta aquí los versículos en los que esta tarde basará el estudio de nuestro hermano José. Vamos a orar y le damos paso a él. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Gracias porque nos permites de nuevo estar aquí reunidos en tu presencia, reunidos en comunión, para poder seguir escudriñando tu palabra, para poder seguir aprendiendo de ti y para poder seguir escuchando lo que tú quieres decirnos a cada uno. Queremos pedirte tu bendición sobre nuestro hermano José, que va a exponer tu palabra, que sea de bendición para nosotros, que sea de edificación, y sobre todo, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues José, cuando quieras. Gracias, hermanito. Hermanito, buenas tardes. Una alegría está compartiendo la palabra del Señor, disfrutar de ella. Hasta aquí vamos viendo que Faraón sigue en la necedad, ¿verdad? Sigue necio, no quiere dejar ir al pueblo de Israel.
sigue sin querer reconocer la autoridad de Dios sobre toda criatura, ¿no? Y hoy vamos a estudiar dos puntos importantes que sobresalen en estos dos capítulos, en estos capítulos que hemos visto y que hablan de las plagas que Dios envió a Egipto y de la diferencia que hace también Dios del pueblo de su pueblo con el pueblo de Egipto, ¿no? Y vamos a estar viendo estos pasajes. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué manda Dios estas plagas a Egipto, no? Entonces, hace tiempo cuando me tocó el otro estudio dije, ¿qué culpa tenía el pobre pueblo de Egipto, verdad? De la necedad de Faraón, del orgullo de Faraón, ¿no? Entonces puse el ejemplo de un padre, que hay veces que por culpa del padre no llega la bendición a nuestros hijos, ¿no? Y a nuestros nietos y así sucesivamente. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto. Un poquito para atrás, capítulo 7, versículo 5. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ese es el propósito, ¿no?, del Señor, de que el pueblo en sí, todo el pueblo, conociera quién es Jehová, quién es el Creador, quién es el Rey del universo, quién es el único Rey al que debemos adorar, ¿no? Y entonces, Egipto, ustedes ya saben que tenía muchos dioses. Hemos venido ya estudiando acerca de eso también, ¿no? Tenían Dios para cada cosa. Y se dan con esto, ¿no?, de que Israel tenía un solo Dios, que era el dueño de todo, dueño y soberano de todo, ¿no? Y eso pues chocaba con ellos. Y vamos a ver el primer punto en las plagas, cuarta, quinta, séptima, novena y décima, que ya hemos visto hasta ahora. Dios hace distinción entre Israel y Egipto, ¿no? Dios manda el castigo, pero los israelitas cumplen lo que Dios les pide y son guardados por el Señor, ¿no? Vamos a ver Éxodo 8, 22 al 23. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aparta, dice al pueblo de Israel, ¿no? Y aquí empieza esta palabra redención. Esta palabra que a nosotros pues nos debe dar mucho ánimo, ¿no? Aquí aparece esta hermosa palabra, redención. ¿Qué significa liberación? Dios iba a librar de las plagas que iba a mandar a Egipto. Todo estaba ahí lleno de plagas y en cambio el pueblo de Dios se había librado de ellas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque ellos reconocían al Señor como su Dios. El pueblo de Dios no sería víctima de plagas. Gosén iba a ser aislado. Es como que si Dios puso una frontera ahí invisible, ¿no?, para que las moscas, la langosta y todo esto no llegara a ellos, ¿no? Y recuerda que la Escritura dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice, no solo acampa, sino que los defiende, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace aquí nuestro amado Dios, ¿no? Y dice que Gosén iba a ser aislado, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. Capítulo 8, versículo 22 que acabamos de leer, ¿no? Que yo soy Jehová, yo soy el Creador, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor, yo soy el Soberano. Muchas veces no nos ha pasado eso a nosotros. Que decimos, pero ¿por qué, Señor? Si yo quiero hacer aquello y me están mandando a hacer esto que no quiero hacerlo, ¿no? Pues porque yo soy soberano, yo soy el que da la orden, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué somos? Sus siervos, ¿no? ¿Y el siervo qué es lo que tiene que hacer? Obedecer nada más, ¿no? Entonces eso poníamos como ejemplo también la otra vez. Digo, a nosotros nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? Y a veces decimos, pero ¿por qué no me obedeces?
¿no? Y yo me pongo en el plan ese también de hijo. Y Dios me dirá, pero José, ¿por qué no me obedeces lo que yo te estoy mandando, ¿no? Entonces, el Señor quería que Egipto le conociese. En otras palabras, Dios puede utilizar su creación para su propósito. Dios utiliza. Dice que si los predicadores, los mensajeros de su palabra se callan, la Escritura que dice que las piedras hablarán, ¿verdad? Y eso decía yo en Ecuador. Y hay no dentro de la iglesia, sino fuera, puesto Dios te ama, Jesucristo viene, y muchos otros versículos, ¿no?, de la Biblia, que aquí no se puede, aquí no se puede, ¿no? Pero ya, ¿no? Dios utilizó su creación, transformó el agua en sangre, envió miles de ranas hacia Egipto, envió insectos, envió langostas, utilizó su creación para indicar su poder y su autoridad. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Quisieron imitar a Dios, ¿verdad? También lo hicieron. Pero eso nos da a entender que el hombre siempre intenta, siempre quiere ser igual a Dios, ¿no? Y eso está desde la creación, desde la caída. El Señor dijo, el hombre ahora sabe el bien y el mal, ¿verdad? Es igual que nosotros, dijo, cuando el hombre pecó, cuando cogió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces digo, si el hombre sabe que esto está bien y que esto está mal, ¿por qué siempre se va a lo que está mal? ¿No? Y muchas veces digo es porque uno es orgulloso, porque uno es altivo, porque uno no quiere reconocer que hay alguien que guía nuestro camino, ¿no? Y Dios utiliza su creación con los propósitos, ¿no?, de darse a conocer. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo, porque Él es el Dios, Él tiene el control total. Y aquí una vez más lo muestra, como dije, marcando esa frontera invisible para que no llegase. Dice que estaba todo el pueblo en tinieblas. ¿Y quién tenía luz? Los israelitas. No, es tremendo, ¿cómo sería eso, no? Yo no me atrevo ni a imaginar, ¿verdad? Y esta era para que las moscas no entraran en la tierra de Gosén, y anunciando el inicio y el final de la plaga, todo conforme a su voluntad y a su soberanía y propósito. Y aquí cuando vimos en la lectura, al final, en el capítulo 10, versículo 28, dice, y le dijo a Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. ¿Eso no me recuerda algo? ¿Recuerdan cuando Moisés estuvo ahí mirando la zarza que no se consumía? ¿Qué dijo el Señor? Quita el cansado de tus pies, dice, porque el lugar donde estás, lugar santo es. Y muchos otros, cuando sintieron la presencia del Señor, dijeron, ay, soy muerto. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia del Santo, ¿verdad? Estoy en la presencia de... Y aquí Faraón quiere semejar a eso, ¿verdad? Dice, si ves mi rostro nuevamente, vas a morir, ¿no? Vemos la altivez aquí del Faraón, ¿no? Y ahora, ¿por qué esta distinción entre Egipto y Gosén? ¿Qué los hacía diferentes? ¿Eran los israelitas más justos o eran más santos que los egipcios? Vamos a verlo. Pablo habla sobre esto en su carta a los romanos, en donde también se nos abre una puerta para entender el segundo punto que vamos a estudiar en esta noche, el endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 9. Versículos de 15 al 18. Dice la Escritura,
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En primer lugar, fijémonos que Pablo utiliza estos dos textos de Éxodo. Si quieren vamos a mirarlo. Éxodo 9:16. Dice la Escritura, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Recuerden que el Señor pone reyes, quita reyes. El Señor utiliza según su voluntad, según lo que Él quiere, ¿verdad? Y aquí puso a Faraón para mostrar su poder. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué esta persona es tan mala, no? Están así. Es porque Dios lo ha puesto ahí para algo, ¿no? Y en Ecuador, pues, el pastor que tengo de la iglesia dice que era, de joven, era el peor del barrio. Por eso es que muchos no creían de su cambio. Decían, ¿cómo puede este hombre que hizo tanto daño, hizo esto y aquello, ahora decir que es el hombre más bueno, que hace todo esto y dar consejos a los demás, ¿no? Pues el Señor le utiliza para eso. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, ¿no? El Señor le ha puesto para eso. Éxodo 33:19. Dice la Escritura, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Las mismas palabras que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Dirigiéndose al faraón, yo te he puesto, como diciendo, yo te elegí, yo te permití, ¿no?, que estés ahí. Yo te he elegido para Faraón y para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué nos queda a nosotros de todo esto? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer aquello, o yo quiero hacer aquello, yo quiero llegar a esto, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. Como estamos viendo aquí en la Escritura, ¿no? Que la elección depende de la misericordia de Dios. Dios en su soberanía y en su santa voluntad tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los que son malos van a ser más malos? Pues el pastor de la iglesia no fue así, ¿no? Vamos a ver por qué. En el momento histórico de Éxodo 33, y todos nos conocemos la historia, cuando el pueblo le dice a Moisés, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ¿no? ¿Y qué hacen? Hacen un becerro, ¿verdad? Hacen un becerro. Israel había hecho un becerro de oro, como que fuera la imagen de un Dios, y lo habían adorado. Dios en su justicia, ¿qué es lo que decide? Dijo, vamos a acabar con todo, ¿no? Como cuando nosotros nos da hijas, ¿verdad? Quisiéramos acabar con todo. Decide exterminarlos. ¿Y qué dice? Decide solo dejar vivo a Moisés y de su descendencia hacer una nueva nación, ¿no? Para empezar con él una nueva nación. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés no dijo, bueno, pues si me has elegido, vamos a esto. Moisés oró por ellos, pidió por ellos, intercedió por ellos. ¿Y qué hizo Dios?
escuchó la oración de Moisés. ¿No? Escuchó la oración de Moisés y los perdonó. ¿Pero por qué? ¿Porque Moisés era bueno y intercedió por ellos? No, Por su misericordia. la misericordia de Dios. Por su misericordia. Todo esto sucede en un momento sublime en el que Moisés le estaba pidiendo que le muestre su gloria. Estaba en contacto. Recuerden que subió al monte y tardó muchos días en bajar, ¿no? Por eso el pueblo dijo, pues Moisés ya va muerto, ¿no? Tardó mucho y estaba ahí en comunión con el Señor. Y en ese momento Dios proclamaría su nombre, rodeándolo de gracia y compasión, y en el que le habla otra vez de su misericordia. Este texto sí vamos a leer. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 8. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Qué actitud la de Moisés, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos presentarnos al Señor. No digo que nos tumbemos ahí de rodillas y todo eso, sino que la reverencia con la que debemos presentarnos delante del Señor. La actitud que muestra aquí Moisés es la actitud que debemos mostrar nosotros delante de Dios. Humillarnos y adorar al Señor. Agradecerle, sentir la presencia del Señor. Vamos a leer un pasaje en Romanos, capítulo 9. Vamos a utilizar la escritura en esta tarde. Capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Ahora, ¿Dios me escuchará si le grito más fuerte que el resto? ¿O si me revuelco por ahí como hacen algunos? ¿O si me pongo a hablar en lenguas que ni yo mismo entiendo? Él escucha nuestro corazón y nuestra actitud al presentarnos delante de Él. Y la actitud, como vimos de Faraón, no era la adecuada, ¿verdad? No era la adecuada. Este versículo nos dice claramente que no es lo que nosotros queremos. No depende tampoco de nuestro esfuerzo, de cómo yo quiero presentarme del Señor. ¿Qué es lo que yo hago para que el Señor escuche mi oración? Muchos van de rodillas de tantas distancias, ¿verdad? Muchos se azotan, hacen muchas penitencias. Pero no por eso les escucha el Señor, ¿no? Todo depende de la potestad y soberanía de Dios. Y esto aplica igualmente a la salvación. La salvación no depende del deseo ni del esfuerzo humano, de que yo quiera ser salvo. Porque si fuera así, ninguno fuera salvo, ¿no? ¿Quién busca a Dios? Porque de verdaderamente quiere buscarle a Dios sin tener el Espíritu Santo. Ninguno. Ninguno busca a Dios por su propio deseo. La salvación no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Nosotros no decidimos seguir a Dios, porque como digo, si dependiese de nosotros nunca lo buscaríamos, en fe y arrepentimiento. Dios es el que da las promesas y elige a quién van destinadas. Todo es simplemente un acto de la misericordia divina que proviene de Dios. Por misericordia seguimos aquí. Vamos a ver otro texto en Romanos.
No, ya leímos ese ya. Entonces, como digo, todo esto proviene de Dios. Y detrás de este acto está el propósito soberano y eterno de Dios. Sin justicia ni favoritismo, ¿no? Dios no dice, voy a salvar solo a José porque me cae bien, ¿no? Justicia, ser justos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó un precio y ese precio pues es el que ha pagado por mí, por mis pecados y para que yo pueda acercarme al Señor. En la salvación, la promesa de la vida eterna es para todo aquel que cree. No se trata del deseo del hombre o de su esfuerzo, sino un don de la gracia y de la misericordia de Dios. Este pasaje vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está la clave esa, ¿no? ¿Por qué ese hombre que era tan malo ahora es bueno? Porque Dios preparó, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y no cualquier obra, sino las que Dios ya había preparado de antemano, ¿no? Entonces, por eso decía, el pastor decía, yo cuando tenía 18 años, ¿cómo me iba a imaginar que iba a estar predicando, que me iban a estar persiguiendo por predicar el Evangelio? ¿No? Decía, antes me perseguían por hacer cosas malas, que estaba bien perseguido, pero ahora me persiguen por hacer cosas buenas, dice, ¿no? Entonces no entiendo, dice, ¿cómo es esto posible? Esto no quiere decir que nosotros no debemos desear y correr. Eso forma parte de nuestra responsabilidad. Pero como pecadores no podemos hacer nada para alcanzar esa salvación por nosotros mismos, a menos que Dios venga a nosotros por su soberana misericordia, y Dios tiene el poder de elegir y de rechazar, y eso es lo que pasó con el faraón. Ahora, si yo voy a la presencia de Dios y Dios me rechaza, ¿por qué será? Por el pecado. Porque no voy con ese sentido de humillación, de adoración, ¿no? Por eso yo en la predicación que tuve dije que hay muchas personas que han predicado, que han enseñado, que han hecho muchas cosas en la iglesia, y cuando ya están a punto de morir se dan cuenta que no tenían a Cristo en su corazón, sino que simplemente defendían ideas que ellos tenían, conceptos que ellos habían recibido, pero no tenían a Cristo en su corazón. Y se ven en la necesidad de ¿qué? De recibir en ese momento al Señor, ¿no? Por eso es que muchos me preguntan, dicen, José, ¿cómo es sentir la presencia del Señor? Porque yo dentro de mi cuarto cierro la puerta, oro, pero no siento la presencia del Señor. ¿Cómo se siente la presencia del Señor, no? Digo, pues eso es algo entre usted y el Señor, es de diferente forma, ¿no? Y dice, por eso dice el Señor, vamos a recordar, yo te he puesto por faraón, dice. No aparece este faraón así como por arte de magia ahí en Egipto, sino que él desde pequeño ya estaba puesto para faraón. Dios le coloca en este momento de la historia con un claro propósito. Para esto te he levantado, para dar a conocer mi nombre, para que el pueblo reconozca, ¿no? Y cuando dice la palabra levantado, tiene el sentido de dejarle
hacer acto de presencia en la historia. ¿Dios podía acabar con Faraón? Podía hacerlo, ¿no? Podía hacerlo. Quiso acabar con todo el pueblo de Israel. Con un hombre podía hacerlo. Dios podía haber matado al faraón si hubiese querido, pero este dice: te he levantado, viene a decir: te he dejado vivir, te he puesto aquí para que seas el instrumento por el medio del cual voy a mostrar mi omnipotencia divina, todo mi poder, toda mi autoridad, algo que está muy por encima de cualquier potencia humana, por muy grande que sea. Así se lo había dicho a Moisés. Ahora recordemos muchas personas, ¿no? Yo creo que ya nos tenemos muy asumido, ¿no? El Titanic, el que construyó el Titanic dijo: ni Dios lo puede hundir. El primer viaje, Se hundió. abajo, ¿no? Y así muchas personas que renegaron de Dios cayeron, porque nadie puede estar por encima de Dios. Nadie. Vamos a ver un pasaje en Éxodo, capítulo 7. Versículos del 3 al 5. Dice la Escritura: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Faraón no os oirá, dice. Estos versículos revelan la autoridad, la soberanía y la justicia de Dios. En este versículo vemos que la misericordia, la compasión y el endurecimiento están presentes en los actos divinos, y esto conforme a su voluntad y su santo propósito. Dios es misericordioso. Dijo la Escritura: grande en misericordia, ¿verdad? Tardo para la ira. Es verdad. Porque recuerden que se enojó, dijo: voy a acabar con todo. Y Moisés oró, le pidió y se le acabó la ira. ¿A cuántos de nosotros nos dura la ira por lo menos 5 minutos? Hay algunos que nos dura hasta días, ¿verdad? Sí. Pero el Señor, miren, Moisés habló y actuó su misericordia, ¿no? Actuó la misericordia de Dios y su justicia perfecta, absolutamente libre, independiente de los hombres, y no se trata de ningún capricho del Señor. En el caso de que Faraón, vemos que Dios endureció el corazón, ¿no? No vemos que Dios endureció el corazón de Faraón. El corazón de Faraón ya estaba endurecido desde el principio, porque recuerden que estaba afligiendo a los esclavos. ¿Por qué? Porque estaban creciendo. Eso no era de una persona buena, ¿no? Entonces Dios ya conocía el corazón de Faraón, y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios no endureció el corazón de Faraón, sino que lo hizo confirmando la dureza progresiva del corazón del Faraón. Recuerden que al principio solamente no quería dejar ir, luego dijo: bueno, pues vete, pero no te lleves las vacas, no lleves las ovejas. Y luego fue así, ¿verdad? Pero al final es lo más terrible cuando dice: no verás más mi rostro, porque si no morirás, le dice a Moisés. Es tremendo el orgullo que tenía Faraón. La historia bíblica muestra que las 5 veces que Moisés le pidió que dejase salir al pueblo de Dios, él respondió con un no contundente, que salía ¿de dónde? De su endurecimiento y rebeldía ante un Dios ante el que no quería ceder. Y hay un momento en que ya Dios confirma la dureza de su corazón, como lo vimos. Vamos a ver, Éxodo 9:12.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. O sea, Jehová ya le había dicho, el Faraón tiene un corazón muy de piedra. ¿Han escuchado ese versículo, no? Pon en un corazón de carne, ¿no? Cambia este corazón de piedra, ¿verdad? Dios conocía bien ese corazón, como conoce el corazón de todos los hombres, no solo hombres, sino de todas las hombres y mujeres. Bueno, ya leímos ese versículo también. No se trataba de una dureza impuesta por Dios, sino de una actitud voluntaria de Faraón. Su arrogancia la hemos visto en todas sus respuestas, cuando Moisés se acercó a pedirle que dejase ir al pueblo. A raíz de todo lo sucedido en ese momento, los pueblos conocieron quién era Jehová y cuánto era su poder. Vamos a leer un pasaje, Primera de Samuel. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Sí ven? Ya no se dio a conocer solamente en Egipto, sino en todos los pueblos de alrededor, ¿no? Igual sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando le rechazaron, cuando no querían saber de Él, ¿no? Y vamos a leer Juan, Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 12. Versículos 37 al 40. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sano. No creían en el Señor Jesucristo, ni viendo sus señales, ni viendo todo lo que hacía, no creían en Él. Es importante recordar, después de estudiar este importante punto, de que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos sean salvos. Él ofrece la salvación a todos. No destina a unos para salvación y a otros para condenación, porque la Escritura dice que Él quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice hombres se refiere a hombres y mujeres. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí ven? Que todos los hombres sean salvos. Vamos a ver otro pasaje, segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí podemos ver la misericordia del Señor, ¿verdad? El amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cómo espera que todos lleguen al arrepentimiento. Y nosotros también tenemos ese deseo con nuestros familiares, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestros conocidos, que sean salvos, que lleguen, que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo. Porque esa es la voluntad del Señor, que ninguno
perezca, sino que todos sean salvos. Así que esto nos anima a seguir predicando el Evangelio, a seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Y esto nos debe dar ese impulso, como le dio a Moisés, ¿no? Para seguir hablando a Faraón. Nosotros no vamos a hablar a Faraón, pero hay muchos corazones como el corazón de Faraón en este mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.